eligiendo entre la reacción de sustitución y de eliminación, mecanismos y productos. Consideremos la siguiente reacción. De todos los productos que podrían formarse, podemos observar que el único producto que se forma es el que procede de la reacción E2. ¿Pero por qué? Analicemos. El producto SN2 no se forma debido a que un sustrato terciario, la reacción SN2 no procede por excesivo impedimento estérico. El producto SN1 y el producto E1 no pueden formarse, ya que no pueden competir. La formación del carbocatión es un proceso lento comparado con la reacción E2. SN1 y E1 solamente podrían ganar la competencia a E2 si la base que se usa es muy débil, lo que haría que la reacción E2 sea muy lenta. En este caso, la base que se usa es una base muy fuerte, el OH, por lo que la reacción E2 procede a gran velocidad, eliminando la competencia de cualquier otra reacción. Ahora consideremos esta otra reacción. La única diferencia es la base que se está utilizando. Claramente podemos observar que se forman dos productos, el de la reacción E1 y el de la reacción SN1. Esto es porque, a diferencia del mecanismo anterior, la base que se usa aquí es débil, lo que genera que la reacción E2 sea lenta y las reacciones SN1 y E1 pueden competir. Nota: no siempre habrá un ganador. Muchas veces tendremos varias reacciones compitiendo, generando diferentes productos. Entonces, cuando trabajes los mecanismos de reacción, tu objetivo será predecir todos los posibles productos y cuáles estarán en mayor o menor proporción. Para lograr lo anterior, necesitarás, número 1, determinar la función del reactivo, si el reactivo es un nucleófilo o si es una base, es decir, cómo actúa. Número 2, analizar el sustrato y determinar los mecanismos o el mecanismo esperado. Número 3, considerar la regioquímica y la estereoquímica de la reacción. Cada uno de estos puntos los explicaremos a continuación. Vamos a empezar con el punto número 1, que es entender la función del reactivo. Explicamos en los videos anteriores que la función del reactivo es la que determina si se produce una reacción de eliminación o de sustitución. La reacción de sustitución ocurre cuando el reactivo actúa como nucleófilo. La reacción de eliminación ocurre cuando el reactivo actúa como base. Así que, para entender la función del reactivo, primero hemos de determinar si es una base fuerte o débil y si es un nucleófilo fuerte o débil. Nota: es posible para un nucleófilo débil ser una base fuerte y viceversa. De igual forma, una base fuerte puede ser también un nucleófilo fuerte, o una base débil puede ser un nucleófilo débil. Por ejemplo, si entre dos átomos de la misma fila, row significa fila, de la tabla periódica, uno de los dos funciona como una base más fuerte que el otro, ese átomo también funcionará como un nucleófilo más fuerte, y viceversa. Por ejemplo, comparemos los reactivos H2N y el OH. La clave está en comparar los átomos que manejan las cargas formales, en este caso el oxígeno y el nitrógeno. Sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, por lo que puede estabilizar mejor la carga negativa, lo que hace que el OH sea una molécula más estable, por lo tanto, una base menos fuerte que H2N. Como OH es una base más débil que H2N, OH también será un nucleófilo más débil que H2N. Sin embargo, cuando son comparados dos elementos de la tabla periódica en la misma columna,
El que un elemento sea una base más fuerte que el otro no significa que también será un nucleófilo más fuerte. Por ejemplo, comparemos al HS con el OH. El azufre, símbolo S, al ser un elemento con un mayor radio atómico que el oxígeno, puede estabilizar mejor la carga negativa, por lo que HS es más estable que OH, lo que lo convierte a HS en una base más débil que OH. Sin embargo, a pesar que HS es una base más débil que OH, HS es un nucleófilo más fuerte que OH. ¿Por qué? Porque al ser el azufre, símbolo S, un átomo más grande que el oxígeno, es más polarizable. Es decir, la densidad electrónica que tiene el azufre se mueve a través de todo el átomo cuando se aproxima a un electrófilo, por lo que el ataque nucleofílico sucede muy rápido por la polarización. Nota: todos estos conceptos de densidad electrónica, radioatómico, polarización y electronegatividad ya se trataron en videos anteriores. Es importante que los tengas claros. Son fundamentales para entender las reacciones. Es mejor que los entiendas a que los memorices. Sin embargo, si prefieres memorizar a los reactivos que funcionan como bases, como nucleófilos o como ambos, observa lo siguiente. Tenemos a los reactivos más comunes divididos en las siguientes categorías. Número 1. Los que funcionan solamente como nucleófilos. Número 2. Los que funcionan solamente como base. Número 3. Los que funcionan como nucleófilos fuertes y también como bases fuertes. Y número 4. Los que funcionan como nucleófilos débiles y también como bases débiles. Vamos a analizar la primera categoría, los reactivos que solamente funcionan como nucleófilos. Nos vamos a encontrar que son nucleófilos muy fuertes porque son muy polarizables. Son bases muy débiles. Cuando alguno de estos reactivos está presente, solamente ocurrirán reacciones de sustitución. Analizando a la segunda categoría, los reactivos que solamente funcionan como base. Nos encontramos que el H- ion hidruro usualmente viene de la disociación del hidruro de sodio. El H- es un pésimo nucleófilo porque es muy chiquito y no se polariza. Sin embargo, es una potente base. La presencia del ion hidruro significa que ocurrirá una eliminación y no una sustitución. El terbutóxido de potasio es una molécula muy grande que ejerce mucho impedimento estérico, por lo que usualmente se usa como una base más que como nucleófilo. Analizando la tercera categoría, los reactivos que solamente funcionan como nucleófilos fuertes y como bases fuertes, nos encontramos que muchos de estos reactivos, como el OH o el etóxido, se utilizan generalmente en reacciones bimoleculares, por lo que favorecerán SN2 y E2. Finalmente, analizando la cuarta categoría, los reactivos que solamente funcionan como nucleófilos débiles y como bases débiles, nos encontramos que estos reactivos se usan mayoritariamente para reacciones unimoleculares SN1 y E1, porque son débiles, por lo que la formación del carbocatión, que es un proceso lento, puede suceder antes de que los reactivos se involucren. Entendamos ahora la función del sustrato y cómo se relaciona con el reactivo para dar lugar al mecanismo de reacción. Nota: no memorices estos diagramas, más bien úsalos de apoyo para entender los conceptos. Cuando el reactivo solamente funciona como nucleófilo, dependiendo sobre qué tipo de sustrato actúe, primario, secundario o terciario, será el mecanismo de reacción favorecido. Si el reactivo actúa sobre un sustrato primario o secundario, el mecanismo será SN2. Si el reactivo actúa sobre un sustrato terciario, el mecanismo será SN1.
Lo anterior ocurre debido a que cuando un reactivo actúa exclusivamente como nucleófilo, solamente ocurren reacciones de sustitución y no de eliminación. Recordemos que un sustrato terciario está muy impedido, es decir, tiene mucho impedimento estérico, por lo que la reacción SN1 se favorece sobre la SN2. Para los sustratos primarios y secundarios, la reacción SN2 es la favorecida. Cuando el reactivo solamente actúa como base, no importa sobre qué tipo de sustrato actúe, ya sea primario, secundario o terciario. Los mecanismos de reacción siempre serán E2. Lo anterior ocurre debido a que el mecanismo E2 no es sensible al impedimento estérico y usualmente cuando se utilizan bases son bases fuertes que favorecen el mecanismo E2. Cuando el reactivo es un nucleófilo fuerte y una base fuerte al mismo tiempo, dependiendo sobre qué tipo de sustrato actúe, primario, secundario o terciario, los mecanismos de reacción serán diferentes. Si el reactivo actúa sobre un sustrato primario, la reacción SN2 predomina sobre la E2, a menos que se use terbutóxido de potasio o alguna molécula equivalente muy grande que ejerza mucho impedimento, en cuyo caso predominaría la reacción E2 sobre la SN2. Si el reactivo actúa sobre un sustrato secundario, la reacción E2 predomina sobre la SN2, debido a que la reacción E2 no es sensible al impedimento estérico, mientras que la SN2 es extremadamente sensible a lo anterior. Si el reactivo actúa sobre un sustrato terciario, solamente la reacción E2 es favorecida, debido a que la SN2 está totalmente impedida por el impedimento estérico. Finalmente, cuando el reactivo es un nucleófilo débil y también una base débil, dependiendo sobre qué tipo de sustrato actúe, primario, secundario o terciario, los mecanismos de reacción serán diferentes. Si el reactivo actúa sobre un sustrato primario, es una reacción impráctica, porque los reactivos son muy lentos. Muy pocas veces se ve este tipo de reacción. En este caso, los mecanismos SN2 y E2 en iguales cantidades son favorecidos. Si el reactivo actúa sobre un sustrato secundario, nuevamente es una reacción muy impráctica, porque los reactivos son lentos y se forman muchísimos productos. Muy pocas veces se ve este tipo de reacción. Si el reactivo actúa sobre un sustrato terciario, las reacciones unimoleculares SN1 y E1 son favorecidas. De entre las dos, si hay alta temperatura, E1 ocurre más rápido que SN1. De la lista de abajo, el punto 1 y el punto 2 ya están cubiertos. El punto 3 nos permite predecir los productos de la reacción con base en la estereoquímica y la regioquímica. Nota: hay que considerar ambos factores, regioquímicos y estereoquímicos, al determinar los productos de un mecanismo de reacción. No es uno o el otro, es ambos factores. Tenemos la siguiente tabla con diferentes mecanismos de reacción: SN2, SN1, E2 y E1. Explicaremos para cada uno de los mecanismos cómo funciona la regioquímica y cómo funciona su estereoquímica. Empecemos con la SN2. El nucleófilo va a atacar la posición alfa del electrófilo, que es donde el grupo saliente está conectado. El producto en términos de estereoquímica será cuando el nucleófilo reemplazará al grupo saliente con inversión de la configuración. Si la molécula era R, se vuelve S y viceversa. Para el mecanismo SN1, el nucleófilo ataca al carbocatión que se forma donde el grupo saliente se encontraba, a menos que un reordenamiento haya ocurrido. El nucleófilo reemplaza al grupo saliente con formación de mezcla racémica de productos. Quiere decir
que vamos a tener productos R y S en igual proporción o cantidad. Para el mecanismo E2, el producto 6F se favorece usualmente sobre el Hofmann, a menos que se use una base con mucho impedimento estérico, en cuyo caso el Hofmann se favorecerá sobre el 6F. Este proceso, el E2, es ambos estereoselectivo y estereoespecífico. Si el carbono beta tiene dos hidrógenos, se forman productos cis y trans, donde el trans es el favorecido. Si el carbono beta tiene solamente un hidrógeno, el alqueno resultante de la eliminación periplanar será el obtenido. Ver video de reacción E2 si hay dudas. Para la reacción E1, el producto 6F es siempre favorecido sobre el Hofmann. Este proceso es estereoselectivo. Un alqueno trans disustituido se favorecerá sobre un alqueno cis disustituido. Hagamos algunos ejemplos utilizando toda la información que vimos anteriormente. En este ejemplo, nuestro objetivo va a ser identificar el mecanismo o los mecanismos que ocurrirán cuando hacemos reaccionar tribromo pentano con hidróxido de sodio. Paso 1 es identifica la función del reactivo. Nos damos cuenta que tenemos un nucleófilo fuerte, pero también es una base fuerte, es el OH. Paso 2, identificar las características del sustrato. Nos damos cuenta que el carbono alfa en esta molécula está disustituido, por lo que, de acuerdo a la tablita que vimos, cuando tenemos un reactivo que es nucleófilo fuerte y base fuerte, trabajando con un sustrato que está disustituido, los mecanismos de reacción que vamos a obtener van a ser el mecanismo E2 y SN2, cuyos productos van a ser mayoritariamente E2 y minoritariamente SN2. Ejemplo número 2. En este caso, no solamente vamos a identificar el mecanismo, sino vamos a identificar el producto o los productos que ocurrirá cuando hacemos reaccionar 3-bromopentano con metóxido de sodio. El paso 1 será identificar la función del reactivo. Nos damos cuenta que el ion metóxido es un nucleófilo fuerte, pero también es una base fuerte. Paso número 2, identificar las características del sustrato. Nos damos cuenta que el carbono alfa está disustituido. Nuevamente, de acuerdo a nuestra tabla, nos damos cuenta que cuando trabajamos un reactivo que es nucleófilo fuerte y base fuerte con un sustrato disustituido, los mecanismos favorecidos serán el mecanismo E2 y SN2. Ahora, basado en los mecanismos favorecidos, vamos a predecir los productos de reacción. Los productos serán mayoritarios de una reacción E2, pero también tendremos productos en menor cantidad de una reacción SN2. Empecemos con los productos de la reacción E2, regioquímicamente hablando. Cuando tengamos un mecanismo E2 y hablemos del producto en términos de la regioquímica, el producto 6F se favorece usualmente sobre el Hofmann, a menos que se use una base con mucho impedimento estérico, en cuyo caso el Hofmann se favorecerá sobre el 6F. Nos damos cuenta que utilizamos una base, el ion metóxido, que es una base fuerte, pero sin impedimento estérico, no es grande en tamaño. Por lo que los productos serán en su mayoría 6F y en su minoría Hofmann. Recordemos, estos son los productos del mecanismo E2 en términos de regioquímica. El siguiente conjunto de productos son los productos de la reacción E2 estereoquímicos. De acuerdo a nuestra tabla, cuando tengamos un mecanismo de reacción E2, el producto en términos de la estereoquímica es ambos estereoselectivo y estereoespecífico. Si el carbono beta tiene dos hidrógenos,
se forman productos cis y trans, donde el trans es el favorecido. Si el carbono beta tiene solo un hidrógeno, el alqueno resultante de la eliminación periplanar será el obtenido. Ver video de reacciones E2 si hay dudas. Nos damos cuenta que el carbono beta tiene 2 hidrógenos, no uno, por lo que se favorecerá un producto trans, donde el producto mayor es trans y el menor es cis. Nota: el proceso E2 también es estereoespecífico. Sin embargo, como el carbono beta tiene 2 hidrógenos en lugar de uno, la estereoespecificidad es irrelevante. El conjunto final de productos vendrá de la reacción SN2. De acuerdo a nuestra tabla, cuando el mecanismo de reacción sea SN2, el producto en términos de la regioquímica ocurrirá cuando el nucleófilo ataque la posición alfa del electrófilo, que es donde el grupo saliente está conectado. Cuando hablemos del producto en términos de la estereoquímica, el nucleófilo reemplaza al grupo saliente, con inversión de la configuración. Si era R, se vuelve S y viceversa. En total, sumando todos los productos regioquímicos y estereoquímicos de la reacción, obtenemos lo siguiente. Nota: determinar los productos de una reacción no es memorizar, es entender por qué suceden las cosas. Si memorizas puede funcionar, pero a la larga lo vas a olvidar. Nota 2. Puedes darte cuenta que no va a ser una tarea fácil determinar los mecanismos y los productos de una reacción. Toma tiempo. Pero si entiendes lo fundamental y practicas mucho, no habrá reacción que no puedas dominar. Fin.